Y vamos a ir a San Lucas, capítulo 6. Vamos a ir a San Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Vamos a ver una serie que se llama Él me sostendrá. Ya les digo, se llama Los hombres del maestro, ¿sí? Vamos a ver una serie, Los hombres del maestro. Vamos a estar en estos 5 versículos. Vamos a estar 7 domingos, con 7 domingos. La idea es que podamos ver quiénes eran los apóstoles que el Señor escogió, qué es un apóstol, qué es un discípulo, si hoy en día hay apóstoles, porque hoy hay muchos apóstoles según muchas personas. Entonces vamos a estar en estos pasajes estudiando la vida de los discípulos del Señor, ¿vale? Entonces miremos desde el versículo 12, un segundo, dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Sí es claro? Aquí ustedes claramente ven un cambio en lo que nosotros veníamos hablando. Hemos visto 5 enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. ¿Sí es claro? Cómo Jesús atacó la religión hipócrita y mentirosa de la época, cómo Jesús los enfrentó de frente, abiertamente fue en contra de su religión, de sus ritualismos, de sus ceremonias. La última y la más grande fue hace 8 días, no sé si se acuerden, que Jesús atacó completamente el sábado de reposo, los atacó abiertamente. De hecho, ellos le decían a Jesús: ¿por qué haces estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué tan abiertamente vas en contra de nuestra religión? ¿Por qué tan abiertamente haces esas cosas? Y Jesús, básicamente vimos 5 enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Y aquí claramente hay ya un cambio de sección. Lucas nos va a presentar los apóstoles que el Señor escogió. Y la idea es que nosotros podamos identificarlos, identificarnos con ellos, ver qué clase de personas eran, cómo ellos se comportaban, cómo ellos actuaban, cómo fue su fe en el Salvador. Digamos que nosotros tendremos que ver que estos 12 hombres eran hombres comunes, eran hombres corrientes, eran hombres del vulgo, y Jesús decidió por ellos, decidió escoger ese tipo de personas, ¿sí? Y básicamente Dios hace eso para que nosotros, cuando veamos los resultados que estos hombres consiguieron, nosotros tengamos que decir que es imposible que ellos lo hubieran hecho. La gloria tiene que ser para Dios, ¿sí es claro? O sea, cuando nosotros vemos el ministerio apostólico y cómo ellos llegaron, según Colosenses dice, ya hemos llegado a toda la tierra, dicen Colosenses, cómo estos 12 hombres, 4 pescadores, un publicano despreciado por la sociedad, un amador del dinero que es Judas, cómo estos hombres llegaron a transformar el mundo de tal forma. La idea es que cuando tú los mires a ellos digas, no fueron ellos, fue el Dios al que ellos adoraron, fue el Dios al que ellos sirvieron. Dios escoge personas débiles, comunes, normales, corrientes, para mostrar su poder. Para que cuando las personas vean lo que ha sucedido, tú tengas que decir, es imposible que ellos lo hubieran hecho, es imposible. Tuvo que haber algo detrás de ellos y la gloria es para Dios. Quiero que veas que los apóstoles son tan comunes, tan normales, tan débiles, tan llenos de conflictos, tan ignorantes espiritualmente, que tú veas que eran personas, yo creo, mucho más débiles,
mucho más comunes que lo que nosotros podríamos ser, ¿sí es claro? Para que cuando nosotros veamos las obras que ellos hicieron en el nombre de Jesús, tengas que reconocer que el único que pudo haber actuado en esas personas fue Dios. No fue su elocuencia, no fue su inteligencia, no fue su capacidad, sencillamente fue el Dios al que ellos adoraban y servían. La gloria tiene que ser para Dios, por eso Él escoge a estas personas tan débiles, tan comunes, tan normales, y tenemos que ver a Dios. Quiero que entiendas algo, no hay tal cosa como un gran hombre de Dios, no hay tal cosa como eso. No hay tal cosa como un hombre grande de Dios, no lo hay. Solamente hay hombres débiles, conflictivos, pecadores en las manos de un Dios que es grande. ¿Sí es claro? No hay tal cosa como grandes hombres de Dios. Siempre esos hombres lo que se han rendido ante un Dios que es el que es grande. Y el único digno de toda adoración siempre será el Dios de la Biblia, quien coge instrumentos débiles, instrumentos de barro, los transforma, los perfecciona, los capacita para mostrar su gloria y su poder. Si Dios a nosotros nos ha llamado, no es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestro desarrollo. Dios quiere mostrar su poder en personas débiles. Acuérdate lo que decía el apóstol Pablo. Después de 40 años de ministerio, de haber viajado en 3 misiones, de haber abierto muchas iglesias, segunda de Timoteo, él dice, el primero y más grande de todos los pecadores soy yo. Lo dice él, el teólogo más grande de la historia de la iglesia. Él dice, yo soy el pecador más grande. Siempre la gloria será para nuestro Dios, siempre la alabanza será para nuestro Dios. Y lo que Dios hizo en la vida de los apóstoles y de sus discípulos y de los que Él ha llamado a lo largo de la iglesia es para que la gloria sea para Él. A mí me impacta mucho la vida de David Brainerd, un muchacho por ahí que 1,60 de estatura, de contextura delgada, tenía tuberculosis, sufría de depresión, y ese hombre débil, se entregó en las manos de un Dios grande, soberano, y a través de ese hombre, por su diario, el diario que él escribió, el diario de David Brainerd, muchas misiones se abrieron en la India, en la China, en el Japón. Cuando los misioneros leían el diario de David Brainerd, tenías que ver la grandeza de Dios, ¿me entiendes? Un hombre tan débil, tan pequeño, enfermo, con depresión, fue un hombre que Dios usó mucho, mucho, para la gloria de su nombre, para la extensión del Evangelio. Nosotros somos débiles, ¿sí es claro? Y la idea es que nosotros podamos ver en los apóstoles esa debilidad, ¿vale? Entonces mira el versículo 12 un segundo. Dice la Biblia que en aquellos, muy bien, no se refiere a un día de la semana, no se refiere a un mes del año, no se refiere a una temporada, no se refiere a una hora del reloj, sino por el contexto que venimos estudiando, se refiere a aquellos días en que creció la hostilidad entre los fariseos, los judíos y Jesús, en esos días en que los ánimos ya estaban calientes. De hecho, tienes que leer el versículo anterior nomás, mira el versículo anterior, el 11, dice, ¿y ellos qué? Y hablaban entre sí qué podían hacer contra. Ellos ya tienen un complot para matarlo. Ellos ya están ideando todas sus artimañas, todas sus estrategias para matarlo. Entonces, en aquellos días se refiere a los días en que ya la muerte de Jesús está en marcha. Los fariseos ya están planeando de qué forma vamos a matar a Jesús. En aquellos días en que la hostilidad entre los fariseos y los discípulos y Jesús está creciendo, es que Él toma la decisión ya de empezar a escoger a los 12 apóstoles. Mira, hasta aquí, hasta ahora, ha pasado alrededor de 1 año de ministerio, ¿sí es claro? El ministerio de Jesús empieza a los 30 y Él muere a los 33. Aquí ha pasado un poco más de 1 año. Él ha estado predicando, Él ha estado enseñando, Él ha estado recogiendo multitudes,
pero ya quedan 2 años, un poco menos de 2 años para su muerte. Es el momento y es la hora de escoger a sus discípulos, porque Él tiene que entrenarlos, Él tiene que capacitarlos, Él tiene que equiparlos para una labor única y especial. Él llamó a gente común para un llamado poco común. El ministerio apostólico es único. Quiero que hoy te vayas con eso en la cabeza. El ministerio apostólico es único porque Él personalmente los escogió, pero ahorita vamos a ver eso, ¿sí es claro? Entonces, básicamente, Él va a escoger a sus representantes oficiales, los que van a predicar el evangelio, los que van a abrir el nuevo pacto, los que van a abrir la iglesia, los que van a traer salvación a Israel, son esos 12 hombres que Él va a escoger. La tensión está creciendo, ya lo quieren matar, es el momento adecuado para que Jesús escoja a sus representantes oficiales, ¿vale? Entonces, mira un segundo. Ok, quiero que veas algo que es muy importante, y es que Jesús no escoge a un rabino, no escoge a un fariseo, no escoge a un saduceo, no escoge a un levita, no escoge a un sacerdote, no escoge a personas entrenadas teológicamente, no escoge a ninguna de las personas teólogas de la época, no escoge a personas que sepan del reino, no, Él escoge 4 pescadores, un publicano, Judas, un hombre amador del dinero que finalmente lo traicionó, y a hombres plebeyos. Esto es muy importante, ¿me entiendes? Porque es como en la época decir, bueno, ¿quiénes dirigen la parte religiosa hoy en día, por ejemplo, hoy en día? ¿Quiénes rigen la parte religiosa de nuestra época? Entonces, algunos dirían, el Papa, nosotros somos católicos, el Papa, los cristianos dirían, no sé, el pastor, qué sé yo, pero Jesús, por así decirlo, no fue a ninguna iglesia a buscar sus discípulos. No fue a ningún contexto religioso. Él sencillamente fue a lugares donde no había un entrenamiento teológico, donde no había un conocimiento bíblico, donde las personas eran completamente ignorantes acerca de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque Jesús está trayendo un juicio sobre la religión organizada de la época. ¿Entiende esto? El judaísmo de la época es una falsa religión. Ellos tergiversaron completamente el significado de las escrituras y se llenaron de muchas tradiciones. Yo volví a leer la lista que leímos hace 8 días de todas las cosas que se hacían, que no se podían hacer un sábado, y es impresionante. Es que nomás que diga que una mujer no puede mirarse al espejo, porque si ella se veía una cana, se vería tentada a quitársela y eso ya era quebrantar el sábado. Están locos. O sea, llenaron la religión de la época de cosas mentirosas, de cosas falsas. Entonces Jesús, ¿qué dice? Jesús abiertamente fue en contra de la religión de la época. Ahora, quiero que entiendas algo. Jesús no era un activista político. Jesús no fue en contra de la política de la época. ¿Es claro? Él dijo, cuando le vinieron a tocar la política, él lo único que dijo, mira, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Nunca más hubo un enfrentamiento, por así decirlo, entre Jesús y el César, Jesús y los políticos, pero Jesús sí siempre fue abiertamente en contra de la religión falsa organizada de la época, llena de rituales, de ceremonias, de legalismo, de obras muertas. Fue en contra de ellos. Por eso es que no escoge a ninguno de esos fariseos, saduceos, sacerdotes, de entre sus discípulos. ¿Sí es claro? Y básicamente ellos lo odiaron. Los judíos lo odiaron. Si tú lees Juan en el capítulo 1, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los suyos no solo no lo recibieron, los suyos lo odiaron y los suyos lo mataron, ¿sí? Esta semana estaba escuchando a Ben Shapiro, no sé si han escuchado a Ben Shapiro, ese man es un duro para debatir, es judío,
Y es impresionante cómo él tiene la capacidad de llevar el cristianismo a lo más bajo, ¿sí? Me gusta escucharlo porque él debate con pastores cristianos y el hombre es muy sagaz y utiliza historias. Él, por ejemplo, decía, no, pero hace 20 años se levantó un hombre que dijo que había resucitado y hay una secta de ellos, Jesús no es el Mesías, Jesús Jesús quebrantó la ley, Jesús, dicen cosas horribles acerca de Jesús. Hoy en día los judíos todavía odian a Jesús. Le preguntaban a un rabino y el rabino manipulaba la Biblia de una forma para decir que Jesús fue un hombre horrible, fue un profeta falso y que era digno de morir de la forma en la que él murió, ¿sí es claro? Entonces, básicamente Jesús no escoge a ninguno de los preparados teológicamente porque él está trayendo condenación sobre Israel, ¿sí es claro? De hecho, sí, no sé si ustedes lo recuerdan, en Juan capítulo 2, el primer acto público de Jesús fue entrar al templo, volcar la mesa de los cambistas, ir contra los sacerdotes, ir públicamente contra la religión organizada de la época. Los judíos lo odiaban. De hecho, eso del templo lo hizo 2 veces. Empezando su ministerio y terminando su ministerio fue al templo, volcó la mesa de los cambistas, bolsó las monedas, todo abiertamente. Jesús fue en contra de la religión organizada de la época, ¿sí? Entonces, mira un momentico lo que dice el versículo 12 nuevamente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es muy triste que hoy nosotros sepamos tan poco acerca de los apóstoles. De hecho, en una convención de pastores que yo estuve, se levantó el que estaba organizándolo y dijo, bueno, quiero pedirles un favor. En sus Biblias o allí donde ustedes están, quiero que me mencionen los 12 apóstoles de Jesús. Obviamente, todos empezaron a decir Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Eso es de memoria. Y el último, Judas. Pero de resto, los otros nombres de los 12 apóstoles no son conocidos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Todavía no voy a entrar en eso, pero es un adelanto. En la Nueva Jerusalén, cuando nosotros estemos en la eternidad, dice que esa va a ser una ciudad de 4 cuadrados. Y que por cada lado van a haber 3 puertas muy grandes. Y en la parte superior de esas puertas, de esas 12 puertas, va a haber un nombre. Adivinen cuál es el nombre que va a estar en esas puertas. No, el de las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, ¿sí? Las 12 tribus. Pero al lado de esos 12 nombres van a estar los nombres de los 12 apóstoles. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí es claro? He estado leyendo la biografía de William Tyndale. William Tyndale fue un reformador del siglo XVI. Ustedes saben que en esa época las misas se daban en latín. O sea, las personas llegaban a la iglesia, se sentaban, escuchaban la misa en latín, no sabían latín, pero escuchaban la misa en latín. El padre estaba de espaldas, daba la misa, y entonces la gente se iba sin entender nada. Entonces William Tyndale, lo que lo motivó a traducir la Biblia del griego, no del latín, sino del griego al inglés, fue que cuando le preguntó a las personas, bueno, ¿y usted sabe cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? La gente no tenía ni idea. Ese hecho fue el que motivó a William Tyndale a traducir la Biblia del griego y el hebreo al inglés. Y por eso la Iglesia Católica lo mató, ¿sí es claro? Entonces, la idea es que estos 7 domingos podamos ver a estos hombres, podamos estudiarlos, podamos saber quiénes eran y podamos ver lo que Dios puede hacer con gente común, con gente normal, con problemas, con conflictos, con incredulidad, con ignorancia espiritual, que Dios cogió a estas personas, las transformó y las usó de tal forma que cambió
el mundo conocido de la época para siempre. ¿Es claro? Bien, entonces en el versículo 12 dice que en aquellos días, ¿qué hizo él? Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Muy bien, no sabemos qué monte es, en la Galilea hay muchos montes, Galilea es una región montañosa, no sabemos qué monte es, pero dice que Jesús fue a un monte y fue a un monte a orar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo esa noche? Pasó toda la noche orando a Dios. Mira, como el conflicto estaba tan intenso entre los judíos, la hostilidad está creciendo, lo odian, lo quieren matar, lo que Jesús hace es ir a orar. ¿Es claro? Jesús no dijo, no se volvió loco y no dijo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Sino que la determinación de Jesús es ir a orar. Y me encanta porque Lucas varias veces nos ha mostrado la vida de oración de Jesús. Si Jesús, que era un hombre perfecto, sin pecado, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, hombres pecadores, incrédulos, llenos de miedos y temores, necesitamos orar? Mira, la vida del cristiano depende de su vida de oración. Así como el transitar en el desierto, para transitar por un desierto árido, nosotros necesitamos agua, porque si no nos deshidratamos y morimos. Así el cristiano necesita desesperadamente la vida de oración. Si el cristiano no ora, va a morir, va a morir. De hecho, mira, ¿qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o orar? 1000 años es más fácil leer la Biblia, toda la vida. Porque eso al menos alimenta, ¿qué? Mi intelecto, mi conocimiento. Pero la oración, en la oración yo tengo que humillarme, tengo que rendirme ante Él, tengo que despojarme de mí mismo para que Él me llene. ¿Sí es claro? Ahora, Jesús pasó la noche orando a Dios. ¿Qué significa eso? Viene del griego la noche, que significa toda la noche. ¿Sí? Básicamente Él oró 10 o 12 horas, 10 o 12 horas. Mira, Jesús, un hombre perfecto, un hombre sin pecado, la sabiduría de Dios encarnada. Para enfrentar la adversidad, para enfrentar a los judíos, lo que Él hace, ¿qué es? Orar. Ahora nosotros, mira, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne. ¿Qué significa eso? Que aquel que confía en sí mismo, en sus capacidades, está destinado a fallar. ¿Es claro? La vida del cristiano depende enteramente de su vida de oración, completamente. Su vida de oración es fundamental, porque es en ese momento que él recibe refrigerio, aliento, ánimo, gozo, paz, seguridad, confianza. ¿Sabes cuál es el espacio que más ataca al enemigo en el cristiano? Su vida de oración. En el momento en que la vida de oración es descuidada, yo estoy en el camino a desaparecer, a desfallecer en el camino. Como decía alguien, mira, la vida cristiana es una vida de largo alcance. No es una carrera de 1 kilómetro, no es una carrera de 3000 metros, la vida cristiana es una maratón. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos, eso lo vamos a ver después, Él les dice, miren bien, piénsenlo bien. No sea que, pone Él el ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un hombre empezó a edificar una torre y a mitad de camino se cansaron. No, se les acabaron los recursos, no les alcanzó. ¿Sí, claro? Aquel que profesa cristianismo y que profesa seguir a Cristo tiene que saber algo. Su vida cristiana es una vida de largo alcance. No es un mes, no es un domingo, no es un día, es una carrera de largo alcance. Y a eso yo me debo preparar y disponerse, ¿es claro? Entonces, la palabra, ahora sí en serio, la palabra griega pasó la noche orando, es una sola palabra en el griego, y la palabra griega denota intensidad, ¿sí es claro? O sea, no fue como, bueno, voy a orar toda la noche, no, fue una oración intensa. Fue un momento esforzado, ¿sí es claro? No sé si te ha pasado, pero hay veces que uno empieza a orar y se duerme, ¿sí? No es ese tipo de oración, no es que Jesús se arrodilló a orar, se durmió y al otro día dijo, pasé toda la noche orando, no. Es una oración
que cuando tú lo miras es una oración intensa. Jesús está orando intensamente, se está esforzando intensamente por su vida de oración. Y es que para nosotros orar requerimos de fuerza, ¿me entiendes? Fuerza. La oración es una guerra completa, es una guerra completa. Vas a luchar con tu carne, vas a luchar con tu sueño, vas a luchar con tus pensamientos, vas a luchar con lo que tienes que hacer ahora, con lo que tienes que hacer más tarde, y solamente te vas a entregar en la oración a Dios. ¿Es claro? O sea, la oración de Jesús fue una oración, ahí sí como lo dice Josué, esfuérzate y sé valiente para orar, para buscar a Dios, para buscar su rostro, para que Él te alimente, te aliente. La vida cristiana depende enteramente de eso, de mi vida de oración y de mi vida de comunión con Dios. Si nosotros hiciéramos una encuesta de cuánto tiempo oran los cristianos, es que es muy fácil, mira. ¿Cuánto tiempo vas al gimnasio? ¿Cuánto tiempo ves televisión? ¿Cuánto tiempo estás en el celular? ¿Cuánto tiempo estás haciendo otras cosas? Ahora, ¿cuánto tiempo oras? El Hijo de Dios, Jesús, perfecto hombre, oraba de esta manera cuando dependía y necesitaba de su Padre. Jesús oraba todo el tiempo, de día y de noche, ¿es claro? ¿Cuánto más nosotros necesitamos la vida de oración? Ojalá nosotros pudiéramos ver una escena de esas, a Jesús orando. Debe ser algo maravilloso, único. De hecho, sus discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a tener tu poder. Ellos lo único que le dijeron es, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que ver a Jesús orar era un evento magnífico, único, inigualable. La oración del Salvador, entregado completamente en su humanidad a Dios, es impresionante. Muy bien. Ahora, miremos ahora sí el versículo 13. ¿Qué dice? Entonces, cuando era de día, ¿qué hizo? Bien, siempre, sobre todo en la época de Jesús, se levantaban maestros, rabinos, filósofos muy buenos. Digamos que si en esta época nosotros tenemos un líder importante que nos gusta, pues nosotros podemos comprar sus libros, podemos ver sus videos en YouTube, podemos ir a los auditorios cuando ellos vienen, pero en la época de Jesús no era así. En la época de Jesús, cuando se levantaba un líder importante, básicamente lo que la gente hacía era seguirlo, ¿sí es claro? Entonces, y sobre todo estos eran maestros itinerantes, o sea, iban de un lado a otro. Entonces los discípulos, como no podían comprar sus libros, como no podían ver su canal de YouTube, y probablemente no habían auditorios, ellos tenían que seguirlo, porque quedaban impactados con sus mensajes. Ahora piensa esto, piensa en Jesús. Jesús, nunca habían visto un maestro como ese, sanando, predicando, enseñando, confrontando. Seguramente Jesús tuvo una cantidad de seguidores importantes, seguidores que tenían que dejarlo todo, porque como te digo, era la única forma de seguirle. Jesús iba de un lado al otro, era un maestro itinerante, iba enseñando, iba recogiendo discípulos. Hubo algunos discípulos o seguidores, quiero usar esta palabra, seguidores, aprendices es la mejor palabra. Hubo muchos aprendices de Jesús que vinieron por su propia cuenta, ¿sí es claro? Entonces Jesús iba enseñando, iban llegando aprendices. Hubo algunos que él mismo llamó, por ejemplo, Pedro, ¿se acuerdan? En la barca. O por ejemplo Mateo, sentado recolectando impuestos. A algunos él los llamó y otros fueron llegando por su propia cuenta. Pero mira esto, Jesús en su trasegar tenía un ministerio de personas que se habían entregado a él y lo habían dejado todo para seguirle, porque él era un maestro itinerante. Entonces, quiero que entiendas algo. Jesús tenía una cantidad de seguidores y de discípulos importante. Era un número importante. De hecho, ¿se acuerdan por qué él se tuvo que subir a la barca de Pedro? Porque dice que la multitud era tan grande que lo iban llevando ¿a dónde? A la orilla.
No sé cuántos seguidores tendría, follows, no sé cuántos follows tendría Jesús. 1000, 2000, 3000, no sé. Pero quiero que entiendas que Jesús tenía muchos seguidores. Algunos vinieron voluntariamente, otros él mismo los llamó, pero Jesús tenía muchos seguidores. Y mira lo que dice, nuevamente el 13. Cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus seguidores, los llamó. ¿Sí es claro? Esta es como una reunión formal. Jesús les dijo, bueno, hoy vamos a hacer algo importante. Llamó a todos los que, ¿qué? Los que le seguían. No sabemos si eran 1000, 2000, no sabemos la cantidad, pero llamó a sus seguidores. Ahora, mira esto, ponle cuidado a esto. De entre sus seguidores, ¿qué hizo? Escogió a 12. Apóstoles, 12. Ojo con esto. Apóstoles, 12. No hay más apóstoles. Después vemos al apóstol Pablo y después vemos que Matías reemplaza a Judas. En total, 13. Pero hoy en día no hay apóstoles y menos apóstolas. No hay apóstolobos y no hay apóstoles. Ya te voy a decir por qué. Eso lo vamos a dejar al final. Pero Jesús mismo, mira, Jesús mismo, ¿entiende esto? Jesús mismo, de entre sus seguidores, solamente escogió ¿a cuántos? A 12. Y a esos 12 que él escogió, ¿cómo los llamó? Apóstoles. ¿Sí es claro? O sea, Jesús, lo que te digo, Jesús era un maestro itinerante, tenía muchos seguidores. Esos seguidores vinieron donde Jesús y de entre sus seguidores, única y exclusivamente escogió a 12. ¿Podemos decir que toda la multitud eran apóstoles? No. Toda la multitud eran discípulos. Pero de entre esos discípulos, 12 apóstoles. ¿Puedes imaginarte ese día? Pedro, yo. Simón Pedro, bravo. Juan, Jacobo, Andrés, Judas 1, Judas 2, Mateo, Simón el celote. ¿Te imaginas ese llamado? Fue un llamado público, ¿me entienden? No fue algo secreto. No fue como, oye, ¿usted qué está haciendo? ¿No? ¿Quiere ser mi apóstol? No. Él ya tenía muchos discípulos y de entre sus discípulos él escogió a 12. Y eso es muy importante porque, ¿por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? 12. Si tú has leído el Antiguo Testamento y yo te digo la palabra 12, inmediatamente tú ¿en qué piensas? ¿Cómo? Fácil, ¿sí o no? Las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este es un mensaje de juicio a la nación. La religión judía era apóstata. ¿Qué es una religión apóstata? Que recibieron la verdad y la rechazaron. Eso es apostasía. Israel recibió la verdad y la desechó, la rechazó. Entonces Jesús básicamente está diciendo, estos son los nuevos líderes de Israel. 4 pescadores, un publicano, hombres plebeyos, hombres del común. ¿Puedes imaginarte lo que sintieron los fariseos que todo el momento miraban a Jesús? Para ellos esto fue un mensaje abierto de Jesús de juicio contra ellos, ¿sí es claro? Entonces, son 12 porque son 12 tribus de Israel. Recuerda, Israel era una religión apóstata, Israel estaba haciendo las cosas mal, y básicamente lo que Jesús está diciendo es aquí hay un nuevo liderazgo. Hay unos nuevos líderes, son estos 12 líderes, los que van a predicar el nuevo pacto, los que van a predicar el evangelio, los que van a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Muy bien. Ahora mira lo que dice, un segundito, mira Lucas 22, para que digas de dónde saco yo eso. Lucas 22. ¿Lo tiene? Muy bien. Vamos al versículo 29. ¿Lo tienen ahí conmigo? ¿Qué hora es? Ah, bueno, vamos bien. Mira un segundito. Lucas 12, 29. Lucas 22, 29. ¿Lo tienen?
Bien, yo pues, le está hablando a los discípulos, yo pues os asigno como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y ¿qué? A mi mesa, ¿en dónde? Ahora, ¿y ustedes 12 os sentéis en dónde? ¿Juzgando a quién? Ustedes 12 van a ser los líderes que van a juzgar a las 12 tribus de Israel en mi reino milenial, ¿sí es claro? No va a ser ningún hombre del Antiguo Testamento, son los 12 apóstoles que Jesús ha escogido. Ellos, los apóstoles, van a juzgar a la nación de Israel en el milenio, ¿sí es claro? Entonces mira, esta es una figura clara de que Jesús los ha puesto como líderes sobre Israel. Mira, acompáñame a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 12, 14. ¿Lo tienen? Está hablando de la ciudad eterna, de la nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Sí o estoy solo? Apocalipsis 21, 12, 14. ¿Lo tienen? Bien. ¿Tenía un muro qué? Y alto. ¿Con qué? Ahora mira, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Qué son cuáles nombres? ¿Están durmiendo? ¿Estoy solo? Los de las 12 tribus de los hijos de... Ahora mira, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente ¿qué? Ahora, y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Y sobre ellos los 12 nombres de los ¿qué? Bravo, ¿no? Su nombre ha quedado inmortalizado para siempre. ¿Qué quiero yo? Que cuando ustedes sepan y estén debajo de una de esas puertas, al menos sepan quién es el que está escrito ahí arriba. Que si ustedes les dicen quién es Simón el Celote, Judas, Tadeo, que ustedes sepan decir quiénes son esos nombres 12 que el Señor ha escogido. ¿Sí es claro? O vamos a Lucas 6. Muy bien, ahora, a los cuales también llamó ¿cómo? ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Bueno, póngame cuidado, no se me van a perder en este camino. Apóstol viene de la palabra griega apostolei, que significan enviados, enviados lejos, pero básicamente apóstol se usa como los que son enviados. Pero hay un contexto importante, miren, en la época de Jesús, el idioma que se hablaba era el arameo, ¿sí es claro? En la época de Jesús el idioma que se habla es arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero los discípulos de Jesús y Jesús hablaban arameo. Ahora, la palabra apóstol en arameo se traduce como sheliach. Sheliach. Yo no sé arameo, pero es sheliach. Ahora, si yo te digo hoy senador, tú sabes qué es un senador. ¿Es claro? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, senador. Si en esa época yo decía sheliach, esa gente sabía qué era un sheliach. ¿Sí es claro el ejemplo? Entonces mira, ¿qué era un sheliach? Básicamente los sheliach eran personas a las cuales el gobierno de la época, que se llama Sanedrín, Sanedrín era un concilio de personas que tenían mucho poder, mucha plata. 70 hombres, de hecho Sanedrín significa 70. Entonces el Sanedrín estaba compuesto. Y si ellos necesitaban resolver algún asunto político, religioso, civil de la época, enviaban a un sheliach. Muy bien. Entonces cuando el sheliach llegaba allá era como si el mismo Sanedrín se hubiera transportado a esa ciudad a solucionar los problemas. O sea, el sheliach es un embajador, es un representante que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno del Sanedrín. ¿Sí es claro? Y no solo se utilizaba en términos de gobierno, por así decirlo, sino que también, por ejemplo, si se levantaba un rabino importante, él escogía se les olvidó, anótenlo, su sheliach. Sí. Entonces, ellos enviaban hombres que iban a comunicar el mismo mensaje que el rabino había comunicado. Entonces, miren, este es un mensaje que es claro para las personas que lo están escuchando. Jesús
ha escogido a 12 personas que van a llevar su mensaje, que van a mostrar su autoridad, van a ir con el mismo mensaje de Jesús, van a tener el mismo poder de Jesús, van a tener lo mismo que Jesús. ¿Cuántos? 12. Pero solamente, perdón, Tranquila. digamos que solamente a 12, no sé en qué parte dice, pero es que ahora uno conoce muchas personas que se hacen llamar apóstoles. Allá voy a ir ahorita. Estoy preparando todo esto para eso. Todo esto es para eso. Para darles palo. Miren un momentico, Marcos 3. Miren el 14. Marcos 3, 14. ¿Lo tienen? Y estableció a 12. ¿Para qué? Ya. 12. Su misión va a ser estar con él. Entonces mira, ellos fueron aprendices. Ellos observaban, aprendían, absorbían, preguntaban, de vez en cuando preguntaban, pero fue un ministerio muy visual. Ellos escuchaban a Jesús, lo veían sanar, predicar, enseñar. Principalmente Él los escogió para que estuvieran con Él. Solo es hasta Lucas capítulo 9, 3 capítulos de diferencia, que Él les da poder sobre los demonios, ¿se acuerdan? Autoridad y poder para sanar y para echar demonios. Solo 3 capítulos después. Ellos van a una misión, el Señor los envía, ¿no? El Señor los envía, ellos van, vuelven. Después los vuelve a enviar con otros 70, ellos van y vuelven. O sea, fue un ministerio donde ellos primero aprendieron, vieron, y después Él les fue asignando responsabilidades, ¿sí? Ellos primero vieron, estuvieron con Jesús, aprendieron, absorbieron su mensaje, absorbieron su enseñanza, y después de estar con Él en un periodo de tiempo, Él los envía a una primera misión. En ese momento es que Él les da poder y autoridad para sacar demonios. El mismo poder de Jesús ellos lo tuvieron. Después ellos vuelven, después los vuelve a enviar a otra misión y finalmente los comisiona para que ellos vayan solos. ¿Sí es claro? Entonces, fue un primeramente fue un ministerio de observar, aprender. Vamos a observar a Jesús, vamos a estar con Jesús, vamos a aprender de Jesús. Luego, después es que Él les da poder, los envía, van y vuelven, pero fue un momento para equiparlos, ¿me entiendes? Él ha escogido 12 personas para equiparles, para enseñarles, para entrenarles, posteriormente para darles poder, autoridad para expulsar demonios. Ellos son los hombres que el Maestro ha escogido, ¿sí es claro? Su tiempo en el seminario, pues fueron 2 tiempos, 2 años de seminario, era lo que quedaba para que ellos murieran. Y hay una razón por la cual ellos no eran de la élite religiosa de la época. Hay una razón por la que ellos no eran los teólogos de la época. Quiero que la veas conmigo. Mateo 15, 16. Míralo desde el 15, Mateo 15, 15, ¿lo tienen? ¿Sí? Bueno, mira lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No me entienden? No. Ustedes han estado conmigo y no me entienden. No me han entendido. Mira este otro. Mateo 16, del 9 al 11. Pasa la página. Mateo 16, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No qué? ¿No entendéis ni aún os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que qué? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos? ¿Sí? Mira este otro. Marcos 9:32. Marcos 9:32, ¿qué dice? ¿Pero ellos qué? Cabezas duras. Cabezas duras. No entendían. Mira, el Señor escogió a gente sin comprensión espiritual. Bravo. Él los escogió. Él los escogió. Así. ¿Cómo es que no me entienden? Es como cuando uno le está enseñando a un niño, ¿sí? Y no las coge, y no las coge, y no las coge. De hecho, en un momento dice, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? No me entienden. ¿Quién escoge a personas sin entendimiento y comprensión espiritual? Solo Dios, sí. Uno diría, no, yo no los hubiera escogido. A mí, deme gente rápida, que entienda rápido, ¿sí? Pero varias veces el Señor les dice, no entienden mis palabras, no me están entendiendo. ¿Cómo el Señor sanó eso, por así decirlo, sanar? Enseñándoles. Les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba. Eran lentos para aprender. Eran lentos para coger la verdad, ¿no? A esos escogió. ¿Qué problema, no? Uno escoger personas sin comprensión espiritual. Y como lo dice ahorita, ahora mira qué más tenían ellos. Marcos 9:33 al 37. 9. Mira el 33 y 34 nomás. Y llegó a Capernaum, ¿están conmigo? Y cuando estuvo en casa les preguntó qué disputabais entre vosotros en el camino. Mas ellos, ¿qué hicieron? Porque en el camino habían disputado entre sí, ¿qué? Eran orgullosos. Estaban preocupados por qué. ¿Quién es el mejor? De hecho, eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Juan y Jacobo mandaron a la mamá de ellos para que la mamá le dijera a Jesús que por favor sus 2 bebés se sentaran a la derecha de él en su reino. Y los otros discípulos, ¿qué hicieron? Se enojaron, pero no porque odiaran el orgullo, no, porque ellos les hubieran quitado una posibilidad que ellos hubieran podido. Eran tremendamente orgullosos. ¿Cuál es más importante? ¿Quién es el mejor de nosotros? Eran sus conversaciones. De hecho, en la última cena, ellos están diciendo eso. ¿Quién es? Lucas lo dice. ¿Quién es el mayor? Y mientras ellos discuten quién es el mayor, ¿qué hizo Jesús? Se levantó y les lavó los pies. Les enseñó ¿qué? Humildad. Tuvieron que aprender la humildad. Entonces Jesús escoge a personas sin comprensión espiritual, orgullosas. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos ahorita? ¿Por qué no tenéis qué? Fe. De hecho hay un pasaje, no sé si lo anoté acá. Sí, lo anoté. Marcos 16:14. Marcos 16 ya es el último capítulo, ¿no? Y aún en Marcos 16:14, mira lo que les dice. Marcos 16:14, ¿qué les dice? ¿Lo tienen? Bien. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué? ¿Y qué? No tenían fe. Escogió a personas sin fe, sin comprensión espiritual, orgullosas, sin fe, sin compromiso. ¿Qué pasó la última noche? ¿Se acuerdan? Esa noche estaban cenando y Pedro se levantó y dijo, Señor, así, yo creo que fue así orgulloso, Señor, aunque estos 11 te dejen, yo nunca te dejaré. El Señor sacó la peinilla y le dijo, esta noche, antes de que haya cantado el gallo 3 veces, me negarás.
Marcos 16 lo dice, que cuando llegaron los soldados inmediatamente todos, ¿qué hicieron? Se perdieron. Yo no lo conozco. Pedro, maldito ese hombre, no sé quién es, no lo conozco, lo maldijo. ¿Sí? Todos ellos dejaron el barco. Increíble. Sin comprensión, orgullosos, sin fe, sin compromiso. Y finalmente, sin poder. Sin poder. El Señor les había dado el poder, eso lo vamos a ver más adelante, pero el Señor les dio poder, el mismo poder que Él tenía. Y teniendo el mismo poder que Él tenía, no podían sanar. Eran duros, tercos, toscos. Y no son muy diferentes y muy distintos de nosotros. ¿Es claro? No lo leímos, leámoslo, 1 Corintios 1. Mira 1 Corintios 1:20. Pablo le pregunta a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Corinto, Pablo le pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría? Básicamente lo que él les dice es, a ver, entre ustedes, ¿quién hay importante? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el pensador elocuente? ¿Dónde está la persona famosa? Miren entre ustedes, les dice Pablo a los corintios, y ellos, ¿qué tienen que decir? No hay nadie. A mí me da mucha tristeza, no sé, me da risa cuando los cristianos comparten que algún famoso se convirtió. Mira, piensa en el más famoso, no sé, James, no sé. Si James se convierte, él no tiene el poder por su influencia de convertir a nadie. ¿Sí lo ves? Que un famoso se convierta, no, ay sí, ahora yo quiero ser cristiano. No, no pasa eso. De hecho, el común denominador de Dios es escoger. De hecho, míralo, él se los dice más adelante en el 26. En el 26, les dice, mira el 26. Pues mirad, hermanos, ¿qué? O sea, les dice, miren entre ustedes, ¿qué? Que no sois muchos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para... ¿Qué escogió? A ver, en la escala de famosos, escogió los de abajo, los sin nombre, los NN, los que nadie conocía, para que cuando algo suceda con esas personas, tú tengas que decir algo. No fueron ellos, fue Dios quien lo hizo. Y la gloria es para Dios. ¿Sí lo ves? Tremendo. Escogió personas normales, débiles, comunes, para mostrar su poder y su gloria. Para que cuando sucedan cosas inexplicables, extraordinarias, nosotros tengamos que decir, fue Dios quien lo hizo. Los apóstoles fueron únicos, su ministerio fue único, y les voy a enseñar rápidamente para terminar por qué. Miren un momentico Hechos 2:42. Inmediatamente empieza la iglesia, empieza a correr la iglesia. ¿Qué hacían? En el 42, ¿sí? Hechos 2:42. Bien. Mira esto importante. La iglesia, ¿qué hacía? Perseveraba. Muy bien. ¿En qué? Pregunta. ¿Esa iglesia tenía Nuevo Testamento? No. Como ellos no tenían Nuevo Testamento, que tú y yo tenemos, ¿qué necesitaban ellos? Según ese versículo. Reunirse. ¿Para que quién les enseñara? No. No. Un apóstol. Ojo.
quien tenía la autoridad para enseñar el mensaje de Cristo eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque no había todavía la Biblia revelada, ¿sí es claro? La iglesia debía únicamente creer lo que un apóstol enseñaba. Por eso al pobre Pablo le dieron tan duro tantas veces. Porque la gente decía, este no es un apóstol, este llegó después, este es falso, este es mentiroso, este es de mentiras, este es chiviado. Eso lo llenaron de muchas cosas a él. Pero básicamente la iglesia solamente perseveraba en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. A ver, ¿cómo las? El Señor escogió 12 apóstoles, los enseñó, los capacitó, les dio su poder, les dio su autoridad para que cuando Él se fuera, ellos, los 12, fueran los que establecieran lo que una iglesia debe creer. Una iglesia debe creer únicamente el mensaje ¿de quién? De los apóstoles, ¿sí? ¿Se perdieron? Una iglesia única, ¿no entiende? No, dirá. Una iglesia debe creer únicamente el mensaje de los... Y ese mensaje de los apóstoles... Bueno, ya voy a ir allá. Mira Efesios 2.20, Efesios 2.20. Mira Efesios 2.20. La iglesia, está hablando de la iglesia, sí, está hablando puramente de la iglesia. Ahora mira, dice que la iglesia en el 20 fue edificada ¿sobre qué? ¿De quiénes? Mira, quien determinaba qué debía creer la iglesia, ¿quién era? El apóstol. De hecho, hoy no vamos a hacer ese estudio, pero si alguien tiene dudas de eso, yo voy a su casa y le explico más. Si se abría una iglesia nueva, digamos, se abrió una iglesia en Chía, digamos que esta es la época de Jesús, y hay un apóstol, el apóstol debía ir a esa iglesia y certificar, por así decirlo, que esa iglesia estaba creyendo lo que era. ¿Por qué? Porque no había ningún documento escrito que nos dijera qué es lo que una iglesia debe creer. Entonces, en ese periodo las personas creían únicamente la enseñanza de los apóstoles. Ellos eran los que tenían la revelación de Dios. Ellos eran los que entendían el nuevo pacto. Ellos fueron ministros del nuevo pacto. Ellos escribieron la palabra inspirada de Dios que tú tienes en tus manos, ¿me entiendes? Primera y segunda de Pedro, ¿quién lo escribió? El apóstol Pedro. Juan 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis, ¿quién escribió? Juan. Mira, la Biblia que tú tienes en tus manos vino directamente de la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. El ministerio apostólico fue un ministerio único, exclusivo para ellos, porque fueron ellos entre los muchos discípulos que Jesús escogió para traer la revelación que tú tienes hoy en tus manos. ¿Sí es claro? Mira un segundito lo que dice Efesios 3:5. Ahí lo dice, mira. Ministerio que en otras generaciones ¿qué? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en ese tiempo es que a sus santos apóstoles y profetas por... Muy bien, ahora, segunda de Corintios 11:12. Ah, no, se me perdió. Se los debo. Me equivoqué. Bueno, el versículo se me perdió, pero dice que ellos hacían milagros, los apóstoles hacían milagros y maravillas para que la gente supiera que ellos tenían la revelación directa de Dios. ¿Sí es claro? ¿Por qué hoy no hay apóstoles? Mira Apocalipsis 21.
22, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno que a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno que quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en. Hoy en día dicen los apóstoles, los apostolobos, dicen que ellos tienen una revelación de Dios. Sobre todo para esta época en enero, ellos tienen una revelación de las primicias. Entonces Dios les ha revelado que este es el año de la gran cosecha del pueblo de Dios. Dios me lo reveló, dicen ellos. ¿Sí? Entonces incitan al pueblo a creer que Dios todavía revela y muestra cosas por esos hombres. Cuando todo lo que se necesitaba ser revelado está escrito y está en tus manos. Hoy muchos apostolobos utilizan eso como fuente de ganancia deshonesta, ¿me entienden? Miren, ¿qué problema tiene eso? Miren, digamos que yo digo que hoy tengo una nueva revelación de Dios, ¿es claro? Yo soy el ungido, dicen ellos, yo soy el ungido, tengo una nueva revelación y tú debes creer a la nueva revelación que yo tengo. Entonces básicamente el ungido se vuelve intocable, no lo toques. Este es el gran hombre de Dios, el escogido, por medio del cual Dios trae revelación. Entonces la gente pone su confianza en las revelaciones ¿de quién? Del ungido, ¿me entiendes? Mira, todo lo que tú necesitas creer y saber ya ha sido revelado. ¿A quién? A los santos apóstoles de Dios que Él escogió para que tú creyeras la verdad que está escrita en tus manos. No necesitas creer nada más aparte de esto y no necesitas creer nada menos aparte de esto. Todo lo que necesita tu fe y tu vida cristiana está en la Biblia. No en la revelación de ningún hombre, no en la inspiración de algún hombre. Miren, nosotros literalmente estuvimos en una secta donde nos enseñaban la teoterapia. Dios le reveló la teoterapia al ungido. ¿Qué hizo el hombre entonces? Ya no perseveran en el evangelio, ya no perseveraban en la doctrina, sino que perseveramos ¿en qué? En la teoterapia. Entonces nosotros nos volvimos terapistas del alma. ¿Entiendes? ¿Ves el problema? Se pone la confianza y la fe en lo que supuestamente Dios le reveló a un hombre, se hace a un lado las escrituras y ahora confiamos en lo que el hombre dice. Entonces este es el año de la cosecha, de la bendición, de la prosperidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los apóstoles fueron únicos. Sobre lo que ellos enseñaron, cree la iglesia y ha creído la iglesia a lo largo de la historia. De hecho, si eres inquieto con esto, busca por favor los apóstoles del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. ¿Sabes cuántos vas a encontrar? 0. Porque los primeros apóstoles nacen al final del siglo de 1870 y algo. Supuestamente había un grupo, ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, dicen ellos, hicieron una cantidad de cosas. Y entonces después de eso ellos eran apóstoles. Pero resulta que si alguien quería ser apóstol, ellos cobraban. ¿Quieres ser un apóstol? ¿Quieres ser mi apóstol? Págame este dinero y tú vas a ser certificado como un... No. Apóstoles 13. Como dice Pablo, de últimas como un abortivo Él me escogió. Amén. Pero hoy en día no hay ningún apóstol porque toda la verdad que tú necesitas saber y que ha sido revelada fue revelada por medio de sus santos. Entonces si tú... Mira, es que de hecho, esta semana estaba viendo un video del apóstol Guillermo Maldonado. Ese te gusta, yo sé que ese te gusta. Se sale en el enlace a cada rato. Entonces él decía, tengo una revelación. Está el video.
Y Dios me reveló que el pecado del jardín del Edén es el diezmo. Así, está en YouTube. Ese es de hace poquito, ese es fresco. El pecado del Edén fue el diezmo. Y él empieza, y la gente, amén. Y yo digo, la gente no lee, en serio, es que no lean. Por amor de Dios, lean. ¿Sí?